Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionada porque el tema que les traigo hoy, ay, Dios mío, no puedo creerlo todavía. Es de esos que te dejan con la boca abierta, que te hacen correr a las redes sociales a chusmear y a comentar con tus amigas. Y es que la bomba explotó. Y sí, como leyeron en el título, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, así como lo oyen. Han pasado los días, las horas, y la noticia sigue siendo el tema de conversación en todos lados. En Twitter, en Instagram, en todos los foros de fans, en todos lados se habla de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la situación actual de estos dos bombones. Así que si eres fan de las series turcas, si te gustan los chismes de famosos, si te encanta estar al día con lo que pasa con tus actores favoritos, este vídeo es para ti. Prepárense porque les voy a contar todo. Absolutamente todo lo que sé, lo que se rumorea, lo que se ha confirmado, y lo que honestamente creo que está pasando con esta pareja que nos hizo soñar, reír y suspirar con su química en Love is in the air o Senkalkam. Pero antes de meternos de lleno en el chisme jugoso, quiero agradecerles por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por darle play a este vídeo. Y como siempre les pido un favorcito, si aún no están suscritos al canal, no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismes y noticias importantes que compartir. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares del momento. Protagonizaron la serie Love is in the air, donde interpretaron a Eda y Serkan, y su química en pantalla era explosiva. Literalmente la gente se enamoró de ellos como pareja, y no solo en la ficción, sino también en la vida real. Durante mucho tiempo y con justa razón, fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco. Desde el primer momento en que comenzaron a trabajar juntos, la conexión entre ellos fue innegable. Se les veía cómplices, sonrientes, y se notaba que había una gran admiración y respeto mutuo. Y bueno, era inevitable que los rumores de romance comenzaran a circular. Al principio ellos lo negaban, decían que eran solo amigos, pero con el tiempo, las pruebas comenzaron a ser más y más evidentes. Fotos juntos, mensajes en redes sociales, comentarios cariñosos, ya no había manera de negarlo. Confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció de alegría. Todos estábamos felices por ellos, porque realmente se veían muy enamorados. Las muestras de cariño en público, los viajes, los momentos compartidos, eran la pareja perfecta. Nos hacían creer en el amor verdadero, en esas historias de cuento de hadas que tanto nos gustan. La serie Love is in the air fue un éxito rotundo, y la popularidad de Hande y Kerem se disparó aún más. Se convirtieron en íconos de la moda, en modelos para importantes marcas, y en referentes para millones de personas en todo el mundo. Y como suele suceder con las parejas famosas, cada paso que daban, cada palabra que decían, era analizada al detalle por los medios y los fans. Y bueno, llegó el momento que nadie quería, el anuncio de su ruptura. El 20 de enero de 2022, tras casi 2 años de relación, se confirmó que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores. Nadie entendía qué había pasado. ¿Por qué? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones comenzaron a circular inmediatamente. Se habló de infidelidades, de problemas de agenda, de diferencias irreconciliables, pero la verdad, como suele suceder, es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Ambos actores, por su parte, se mantuvieron muy discretos al respecto. No dieron declaraciones oficiales sobre los motivos de la ruptura, lo que alimentó aún más las especulaciones. La gente quería saber, quería entender, pero ellos optaron por el silencio. Y aunque entendemos su privacidad, a sus fans les dolió muchísimo. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino profesional. Hande continuó protagonizando series como Bambaşka Biri, y Kerem participó en varios proyectos como la serie Jakob Seversen. Ambos continuaron siendo muy populares, y sus fans siempre estaban pendientes de sus movimientos. ¿Y ahora, qué es lo que ha desatado toda esta conmoción? Pues bien, recientemente comenzaron a circular rumores sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Sí, amigos, lo que oyen.
Rumores, fotos, vídeos, mensajes en redes sociales, todo apunta a que podrían estar dándose una segunda oportunidad. ¿Cómo empezó todo? Bueno, las redes sociales, como siempre, son el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Los fans con un ojo de águila comenzaron a notar ciertas o incidencias. Fotos en los mismos lugares, mensajes con indirectas, likes sospechosos, todo esto despertó la curiosidad y la emoción de sus seguidores. Una de las primeras pistas fue una foto que Ande subió a su Instagram. En la foto se veía a la actriz en un lugar que, según los fans, era muy parecido a un lugar que Kerem había visitado recientemente. ¡Boom! Ya se empezaron a encender las alarmas. Luego llegaron los comentarios en redes sociales. Muchos fans comenzaron a notar que ambos actores estaban interactuando más en las redes. Likes, comentarios, mensajes, todo parecía indicar que la relación entre ellos era más cercana de lo que se pensaba. Y por supuesto, las fotos. ¡Ay, las fotos! Se filtraron fotos de Ande y Kerem juntos en situaciones que, aunque no confirmaban nada, sí dejaban ver que compartían tiempo juntos. En algunas fotos se les veía caminando por la calle, en otras cenando en un restaurante y en otras hasta abrazados. Pero la gota que colmó el vaso fue un vídeo que se filtró en redes sociales. En el vídeo se veía a Ande y Kerem en un evento muy sonrientes y cómplices. Se notaba que había mucha química entre ellos y que se llevaban muy bien. El internet explotó. ¿Qué significa todo esto? ¿Están juntos de nuevo? ¿Son solo amigos? ¿O simplemente se están llevando bien por trabajo? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Ande y Kerem no han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Han mantenido el silencio, lo que por un lado es entendible, pero por otro alimenta aún más las especulaciones. Pero, ¿qué creo yo? ¿Cuál es mi opinión personal? Bueno, creo que hay muchas posibilidades de que Ande y Kerem estén dándose una segunda oportunidad. La química entre ellos es innegable y se nota que se quieren mucho. Además, ambos son personas maduras, que han aprendido de sus errores. También creo que es posible que estén trabajando juntos en algún proyecto. Quizás una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. Esto explicaría por qué se les ha visto juntos y por qué han estado interactuando en redes sociales. Sea lo que sea, lo que está claro es que la noticia de Ande y Kerem ha generado muchísima expectación. Los fans están emocionados, los medios están atentos, y todo el mundo quiere saber qué está pasando. Pero, ¿qué más sabemos? Hemos visto a Ande en un restaurante con su manager, donde un paparazzi les tomó fotos. También hubo un comentario en redes sociales de un amigo de Kerem, que puso un emoji de corazón en una foto donde aparecían los dos. Sumado a esto, se rumorea que la productora que hizo Love is in the Air quiere hacer una película. ¿Será esto una señal? ¿Una estrategia de marketing? Es difícil saberlo. En resumen, los rumores apuntan a un posible reencuentro, pero la realidad, por ahora, es incierta. Lo único que podemos hacer es esperar a que Ande y Kerem decidan hablar. Y mientras tanto, seguir disfrutando de sus trabajos, de sus fotos, y de la magia que siempre han tenido juntos. Para finalizar, quiero recordarles que en el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día. Hay que tomarse las noticias con calma, y no dejarse llevar por las especulaciones. Lo importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem, y desearles lo mejor, sea cual sea su situación sentimental. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta información sobre Ande y Kerem. Me encanta compartir con ustedes estos chismes y noticias del mundo del espectáculo. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su comentario abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para el canal. Muchas gracias por todo su apoyo, chicos. Son lo máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.